Gloria a Dios. Bendecimos al Señor. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí en nuestra reunión de los miércoles, que ya cantamos y oramos y compartimos, ¿verdad? Pero siempre hacemos el live con la enseñanza. Gracias por los que nos siguen y los hermanos que después comparten esta enseñanza. Estamos hablando de los salmos y ya creo que llevamos todo el año pasado completo hablando de los salmos y vamos ya por el salmo. Hoy entramos al 106. No es que los cogemos todos cronológicamente, pero hemos cogido bastante y estamos terminando una de las sesiones del salmo 106. Este salmo que vamos a estar hablando hoy es de estos salmos que narran la historia y son salmos que confirman lo que teológicamente nosotros conocemos y entendemos a nivel de toda la Biblia. Pero este específicamente va a hablar de los pecados de Israel que cometieron los padres de Israel y las consecuencias que tuvieron esos pecados. Porque los pecados tienen consecuencias, ¿verdad? A menos que haya arrepentimiento, a menos que haya una búsqueda, y contigo eso siempre queda una secuela en muchas ocasiones. El Salmo 106 tiene 48 versículos. Hoy nada más yo voy a leer como 23, porque lo vamos a dividir en dos. Vamos a trabajar hoy con 23 de esos versos, que voy a leer los primeros 23. Y luego, la semana que viene leemos la secuencia, ¿verdad? Los otros 25, ¿verdad? Y comienza diciendo este Salmo, que habla, el título que tiene aquí es la rebeldía de Israel, pero también se conoce como los pecados y la salvación de Israel. Pecado y salvación. Porque Israel tenía esa peculiaridad, que cometía pecados, se arrepentía, tenía unos años de gloria, volvía y se olvidaba de lo que Dios había hecho con ellos, y entraban nuevamente a pecar, y tenían las caídas, las situaciones. Algo parecido a qué sé yo, a la sociedad actual en algunos momentos. El Salmo dice, aleluya. Comienza diciendo, aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso es un verso que tú lo ves muchas veces, no solamente en los Salmos, sino en muchas áreas del Antiguo Testamento. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Bienaventurados, ¿verdad? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Por él los salvó, pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y le hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de mano del enemigo y los rescató de manos del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición.
Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlo, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Y por ahí sigue la narrativa de las vidas que veían la gloria de Dios y luego caían en desgracia, y contando las diferentes historias. Y esa segunda parte, pues la vamos a ver el otro miércoles. Por lo tanto, esa rebeldía de Israel y esos pecados de Israel, en este Salmo 106, que es el último salmo del tomo 4, o sea que hay 5 tomos que se van dividiendo y este es el último del cuarto tomo. Es otro cántico histórico cuyo acento especial está colocado sobre la continua misericordia de Dios. Por eso es que dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Y si algo Dios tiene en su amor, en su gracia, es lo que nosotros decimos a veces, su infinita misericordia. La misericordia de Dios por siempre. Y Dios es un Dios misericordioso. Ahora, eso no significa que no haya corrección, que no haya justicia, que no haya juicio, ¿verdad? Pero si no fuera por su misericordia, entonces hubiéramos sido todos consumidos. Entonces, dice aquí claramente, cuyo acento especial está colocado sobre una continua misericordia de Dios frente a las continuas infidelidades de Israel a causa de su pecado e incredulidad. Entonces, así como la misericordia era continua, las caídas de Israel, la flagrantes, los pecados de Israel, la infidelidad de Israel, era algo que continuamente ocurría. Según señala el teólogo Macao, es muy extraño encontrar un himno nacional que conmemorara los pecados del pueblo. O sea, que este himno, que ellos lo cantaron, ellos lo cantaban en sus devocionales de sabatino, hablaba de esta prevaricación del pueblo de Israel, ¿verdad? Y estas inconstantes actos de incredulidad. Cuando tomamos estos primeros 6 versos, que es una oración de confesión de pecado, la acción de gracia y la confesión de pecado se entremezclan en la primera estrofa del poema. A la luz de la gran bondad divina, las fallas del pueblo son, sin lugar a duda, flagrantes. Y comienza el verso 1 diciendo, aleluya. Y qué bueno, ¿verdad? Que comienza con una alabanza al Creador, porque eso es lo que significa la palabra aleluya. En hebreo es aleluya. En el hebreo se pronuncia así, aleluya. Y significa alabad a Jehová. Alabad al Señor, alabanzas al Señor. La longámine misericordia de Dios, o la infinita misericordia de Dios, es una nota recurrente en todos los salmos. Si usted ve el Salmo 107, verso 1, el Salmo 136, que se habla completamente, habla de las misericordias, y otros más. Las poderosas obras de Jehová superan toda posibilidad de descripción. Hay una bendición especial para quienes guardan el juicio, para quienes hacen justicia. Los que practican la justicia, los que guardan el juicio, ¿verdad? Esa gente, como dice el verso 3, dichosos, bienaventurados los que guardan el juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Pues eso es lo que está proclamando ahí. Ahora, hay una bendición para esa gente, una bendición especial. Son gente que observan la justicia, que guardan la justicia, que buscan el bien y lo hacen en todo tiempo. La oración personal del salmista ha de incluirse entre las disposiciones del pacto, de tal manera que pueda ver el bien de sus escogidos, la prosperidad de sus escogidos. Y es el lema que tenemos nosotros este año, conforme a Jeremías 29:11, que el deseo de Dios, el bien de Dios, el pensamiento de Dios, el plan de Dios, es que nosotros seamos bendecidos, ¿verdad? Que alcancemos nuestras esperanzas.
Dios quiere que nos gocemos en la alegría de la nación y gloriarse con su heredad, con su herencia, con lo que nos ha prometido. Se confiesa cuál es el obstáculo que impide recibir la bendición de Dios. ¿Y cuál es ese obstáculo que impide recibir la bendición de Dios? Pecamos nosotros como nuestros padres. Como dice ahí el verso 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. Aquí comienza la narrativa de la historia del pueblo de Israel en Egipto y cómo el pueblo vivía esas altas y vivía esas bajas y era parte de un pecado en herencia, pudiéramos decirle, es como una idiosincrasia pecaminosa, que yo diría que es una maldición de pecado. Por eso es que Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley, del pecado, para que nosotros no cargáramos con eso y por su gracia fuéramos salvos. Eso ya es el Nuevo Testamento, el pacto de gracia, ¿verdad? Pero hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Y todavía nosotros vemos que el mundo que no ha recibido al Señor vive en iniquidad, vive haciendo el mal. Si no lo hacen a la entrada, lo hacen a la salida. Pero se supone que nosotros, aunque tengamos debilidades, podemos mantener cierto grado de cordura de cuando pecamos, nos queremos arrepentir. Cuando hacemos algo mal, queremos buscar la disculpa, queremos buscar la sanidad interior, queremos buscar la reconciliación con Dios. Y esa es la diferencia entre un creyente, un cristiano, a un impío. El impío se sigue revolcando en el pecado. El creyente, que no está excepto de pecar, lo hace menos, pero lo hace, pero siempre va en oración pidiéndole perdón a Dios, quiere reconciliarse con su hermano, quiere hacerle el bien. Por eso viene a la iglesia buscando hoy una palabra que lo ayude a hacer el bien y a educarse y formar su vida espiritual. El Salmo 106, del verso 7 al 33, aunque nosotros vamos hasta el 23, habla de 7 pecados que Israel cometió en el desierto. Las 7 rebeliones, los 7 pecados que nos narra el libro del Antiguo Testamento, los Pentateucos, que hicieron en el desierto, como dice el verso 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de las muchedumbres de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo, y ahí comienzan esos 7 rebeliones, esos 7 pecados que cometió, y vamos a ver algunos de ellos en este momento. La parte más importante del Salmo es la que está dedicada a enumerar los pecados de los israelitas en el desierto, y se describen 7 casos de desobediencia e incredulidad. La desobediencia ya a nosotros nos es fácil entender que es una actitud que peca contra Dios, y ese fue el pecado de Adán y Eva, la desobediencia. Pero la incredulidad es una manifestación de desobediencia. Así que cuando nosotros creemos en obediencia, la incredulidad es un acto que deshonra a Dios, es una desobediencia a Dios, porque si tú le creyeras, haría lo que Él dice, pero cuando tú no le crees, pues eres incrédulo. La rebelión junto al Mar Rojo, que es ahí en el verso 7 al 12, pese a que las maravillas de Egipto todavía estaban frescas en la memoria. Cuando estoy hablando de las maravillas, esas 10 plagas, cuando Dios los saca de Egipto y los saca con plata y oro, como dice el Salmo 107, pues, aunque esas maravillas de Egipto todavía estaban frescas en su mente, en su memoria, el pueblo provocó a Dios junto al Mar Rojo. Eso está en Éxodo 14, del 10 al 12. Sin embargo, la misericordia de Dios se mantuvo inalterada y libró a su pueblo por amor de su nombre, como dice el verso 8, pero Él los salvó por amor de su nombre. Y sabe ya que en varias ocasiones, en los relatos bíblicos, especialmente en los Salmos, habla por amor a su nombre. Lo que significa por amor a su nombre es que nosotros somos bendecidos no porque lo merezcamos, somos bendecidos no porque lo que nosotros hagamos, somos bendecidos por su gracia, por su misericordia, por amor a su nombre. Porque como Dios ama su nombre, porque su nombre es justo y es justicia, por eso Él derrama sobre nosotros bendición y derrama misericordia y derrama su amor,
bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Dividiendo las aguas del mar y destruyendo a sus enemigos en las profundidades. ¿Se acuerda que cuando dividió el mar, que el mar se recogió y ellos iban pasando por ahí, por esa parte seca del mar? Cuando venía el ejército un poco retrasado y los carros entraron allí, los caballos, vino nuevamente esa gran ola y los arropó. Y allí pues perdieron, ¿verdad?, sus vidas en esas profundidades del mar, dividiendo las aguas del mar y destruyendo a sus enemigos en las profundidades, como dice el verso 9 al 11. Entonces, durante algún tiempo, los israelitas creyeron a sus palabras y cantaron alabanza, ¿verdad? Como dice el verso 12, entonces creyeron a sus palabras, cantaron alabanza. ¿Por qué? Porque estaban bajo la experiencia gloriosa de ver cómo Dios los libertó y los libró de sus enemigos, porque ya no tenían un ejército que los fuera a capturar o que los fuera a someter nuevamente a esclavitud como estuvieron en Egipto. Ahora, mira el verso 13 al 15 de ese Salmo 106, donde habla de la impaciencia infiel. No solamente la impaciencia, sino que era una impaciencia de gente que fueron infiel, ¿verdad? Entonces dice, bien pronto olvidaron sus obras. Rapidito se olvidaron de lo que Dios había hecho. No, nadie se incrimine, pero a veces nos pasa a nosotros, que Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha sanado, nos ha libertado, y de momento dejamos de buscar al Señor, dejamos de servirle al Señor, de obedecerle, de honrarle, de servirle, de congregarnos. Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo, o sea, no quisieron oír más su palabra. Y eso pasa, tú conoces hermanos y creyentes que después no quieren oír más. Por lo tanto, con impaciencia se quejaron y expresaron sus dudas y el deseo de tener abundancia de comida y bebida que Dios de todos modos hubiera provisto en la medida de sus necesidades, los llevó hasta el borde de una necia y llana rebelión. Eso está en Éxodo 15:23, Éxodo 17:7. Y usted ve que comenzaron seguida a renegar y comenzaron seguida a maldecir y tentaron a Dios en la soledad y comenzaron a hablar incredulidad. Y a veces nosotros vemos eso que se repite en creyentes que Dios los bendijo, que Dios los libertó, pero como que ahora le da lo más por lo menos, y de momento tú los ves que comienzan a renegar y a decir las cosas tan malas, y a hablar duda, y a hablar incredulidad, e inclusive comienzan a maldecir en el desierto. El deseo desordenado, que está en el verso 14, también puede traducirse como anhelo incontenible. Ese deseo por las cosas del mundo, ese afán por estar en el brincoteo. Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Usted no ha visto que uno sigue, hay gente que como quiera se va apartando de Dios, se va apartando en estas condiciones pecaminosas, y como quiera oran y Dios tiene misericordia. Pero llega un momento que ¿qué pasa? Que la mortandad llega porque están sembrando malas semillas, están yendo contra la corriente. Y es como la chiringa, que tú le das hilo mientras el viento está y aunque se corte del hilo, va a estar un tiempo volando. Pero vaya un momento que se va a caer. Aquí tenemos el potencial trágico de la oración que no agrega la indispensable cláusula. ¿A qué se refiere? Cuando oramos, conforme a Mateo 26:39, que dice, pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y hay gente que sigue pidiendo para sus cosas y sus locuras, y se cortó la chiringa y va a volar un jato y va a haber oraciones contestadas, pero se le olvidó pedir que se haga la voluntad del Señor. Muchas de nuestras oraciones tienen que siempre buscar la manera de cuando estemos orando, si no estamos claros lo que estamos pidiendo, decirle, Señor, pero que se haga tu voluntad, dirígenos para ser efectivo. El corazón y el espíritu del hombre cuya intención única es satisfacer sus deseos,
Oiga eso, su intención única. No es que tus deseos se puedan satisfacer, pero cuando eso es algo continuo, único, eso es lo único que tú quieres, ¿no? Y tú no oras ni por los demás, ni oras para que la bendición sea compartida para otro, pues ese exceso de ese tipo de oración, de satisfacer sus deseos y apetitos terrenales, están siempre resecos y muertos para todo efecto espiritual. La persona que hace pedir y pedir y lo que quiere es más y más, pero llega un momento que se seca, que no tiene satisfacción, que no se sacia, que no camina bajo esa experiencia de agradar al Señor. Se convierten en un objeto arrugado, miserable, encogido, que reclama para sí siempre más, quiere más y más y alimento material, pero nunca quedan realmente satisfechos o bien alimentados. Entonces ese es el materialismo, ese excesivo, ese consumismo excesivo, ese espíritu de avaricia, y todo para mí, y quiero más, y no pienso en el prójimo, ni quiero compartir la bendición. Pues esa es una actitud que tarde o temprano es desagradable al corazón de Dios. El verso 16 dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Tuvieron envidia del líder. Y contra Aarón, el santo de Jehová, se levantaron. Eso es un espíritu de rebeldía. Y es un espíritu de división que se mete a veces hasta en los templos, en las iglesias, en las congregaciones, en los países, ¿verdad? La insurrección, se llama insurrección, espíritu de rebeldía en insurrección, que es arrebatar el poder al que lo tiene con el deseo de hacer daño. La insurrección contra los dirigentes asignados por Dios para gobernar a su pueblo constituye el tercero de los pecados que aquí se enumeran. Aarón, el santo de Jehová, como lo describe el Salmo, lo era en razón de su oficio, en su ministerio, en su posición que él contestaba, y no por características personales algunas que él manifestara, porque Aarón no demostró a veces una santidad del todo, pero la posición le daba ese mérito. Dice ahí, y habla de Datán y de Abirán, pero dejó de mencionar a Coré, porque junto con Coré, como señala el libro de Números 16, 27 y 26, 11, que hablan de esas historias, aunque no es mencionado por el salmista, cuando hablamos de Coré, fueron los que encabezan la rebelión a causa de los celos que los oponían a Moisés y Aarón. Esta gente se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Aarón y causaron graves daños. Y Coré implica que Datán y Abirán eran los cabecillas que se opusieron contra Moisés y Aarón. Esta se atribuye sin atenuante a la envidia y los celos que experimentaban sus opositores. Y todavía es un espíritu que se manifiesta en muchas actividades, en muchos lideratos. Hay gente que se rebela y tiene un espíritu de celos, de envidia, y eso causa grandes daños y divisiones en los ministerios, en las iglesias, en los trabajos, en los mismos gobiernos. Es algo que todos nosotros tenemos que lidiar, porque a veces la gente piensa que el triunfo y el éxito va a venir sin tropiezo o va a venir sin ataques. Y hay gente que cuando te ve triunfar están levantándose ellos el espíritu de envidia, el celo, el que ¿por qué yo no y el otro sí? ¿Por qué no mejor yo? Y es algo que tú no puedes pasar por alto, y tienes que orar cuando Dios te dé éxito y te dé victoria en tu liderato, orar por los que están abajo para que no malinterpreten la cosa y se pueda llevar la cosa en comunión y en paz. Amén. Por lo tanto, ¿qué pasó con esta gente? Se encendió el fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Ellos comenzaron a manifestar todo ese dolor. En sus reuniones había eso. Hicieron becerro en Horeb. ¿Se acuerdan? Estaba orando allá arriba Moisés. Y uno de los que hizo el mismo becerro fue
Aarón. Pegó a pedirle las joyas y todo. Se postraron ante una imagen de fundición y así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba y olvidaron al Dios de su salvación. Por lo tanto, esa historia está en el libro de Éxodo 32 y en Deuteronomio capítulo 9 del 8 al 29. Oreb, que es el nombre que Moisés usa en Deuteronomio principalmente para referirse al Sinaí. O sea que cuando tú ves la Biblia, Oreb y Sinaí, básicamente es la misma experiencia, el mismo lugar geográfico. Pero dice que cambiaron su gloria, cambiaron la gloria de Dios por la gloria de un buey, de una fundición de oro, que si algún pecado irrita a Dios, es la idolatría. Porque es cambiar a Dios por otra cosa. Cuando la gente cambia a Dios por otra cosa y le da primado a Dios, es una especie de idolatría, hermano. Y hay gente que idolatra a los hijos, idolatra la casa y a veces piensan que no tiene repercusiones. Y sí las hay. Por un buey. Cambiaron la gloria por un buey. Se ve con toda claridad que la idolatría es objeto de desprecio. Como dice Isaías 40, 19 al 20. Es un desprecio, en este caso a la santidad de Dios. La tierra de Can, que está en el verso 22, era Egipto. Can aquí es lo que nosotros conocemos como Egipto. Solo la intercesión de Moisés. Moisés oró, hermano. Porque cuando Moisés encontró aquello, wow, tuvo que orar. Como dice, eso está en Éxodo 32, 31 al 35. Esa intercesión de Moisés salvó a la nación de ser destruida porque Dios le dijo, los voy a erradicar de la tierra. Y Moisés le dijo, no, ten misericordia. Y la intercesión de Moisés se compara con la acción, ¿verdad?, de un valiente. Si él no se interponía, si Moisés no se metía en el medio a interceder, Dios iba a destruir. Y esa intercesión, esa acción de un valiente cabecilla que cubre con su propio cuerpo la brecha abierta por el enemigo en la muralla defensiva de su fortaleza, y eso lo ves en Éxodo 22:30. Moisés se paró en el lugar y clamó, si no, la nación de Israel que tú y yo conocemos hoy no era la misma, porque Dios iba a acabar con esa, por el desprecio, Dios bendiciéndolo y ellos deshonrando a Dios. Nada, vamos a llegar hasta ahí hoy, hasta ese verso 23, y nosotros continuamos la semana que viene con la segunda parte de este salmo y los pecados y cómo Dios restaura a su pueblo en esa historia. Que Dios añada bendición a su palabra. Declaro que tú puedes seguir estudiando en tu casa. Siempre, si lo tomaste tarde, vuelve a oírlo completo. Te va a edificar. Y ahí en nuestra página, en el Facebook, igual que en el canal de YouTube, están todos estos enseñanzas del libro de Salmos que te pueden edificar grandemente. La gente de la casa sabe ofrendar, sabe diezmar, sabe honrar al Señor. Lo pueden hacer a través de ATH Móvil. Es una de las maneras de ofrendar y honrar al Señor. Entra ya CFC, Fe y Gracia. Nosotros nos estamos viendo el domingo y que tenemos un servicio especial de primicias. Dios bendiga, sean más que bendecidos.